y lo anuncié antes de irme a la pausa. Está aquí ya en nuestros estudios Antonio Maldonado. Ustedes lo conocen bastante bien, cumplió un papel muy importante en la Procuraduría Anticorrupción Fujimori Montesinos, en un momento en el que había que hacer bien las cosas, que no había mucho márgenes de error, porque se estaba discutiendo la extradición a Alberto Fujimori, y conociendo la rigurosidad y la, digamos, fortaleza institucional del sistema de justicia en Chile, había que hacer las cosas bien, y él fue en buena medida el artífice de eso que después concluyó en la extradición de Alberto Fujimori, y después ya sabemos todo lo que pasó. Pero además, Antonio Maldonado, digamos, tenerlo acá no es tan fácil, no porque no quiera venir, sino es una persona que tiene ocupaciones fuera del país, en distintos países, y hoy día de paso está por el Perú, y hemos tenido la posibilidad de contactarlo y que venga, y conoce mucho el derecho internacional en materia de derechos humanos y en materia anticorrupción, que son tan importantes para afrontar lo que hoy día estamos viviendo. Y yo tengo la modesta impresión de que no nos va a alcanzar lo que tenemos en el país si no echamos mano en lo internacional para hacer las cosas en serio. Él nos dará algunas líneas desde su punto de vista, qué cosas será posible al respecto hacer. Doctor Antonio Maldonado, qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Muy buenos días, don Glaser. Gracias por sus generosas expresiones. No, al contrario, gracias por venir a conversar con nosotros. Digamos, no es una novedad para usted en términos ni personales ni profesionales el ver una crisis que tiene el epicentro en la justicia, pero que, digamos, es mayor por todo lo que estamos apreciando. Tal vez la de finales de los 90 dio cuenta de una, y el Estado reaccionó en esa manera, en ese momento de determinada manera. ¿Qué fenómeno estamos viendo ahora? Y cómo estamos reaccionando, tomando, digamos, si uno quiere, la comparación que le hago con el momento histórico previo que he citado. Cómo no, ciertamente, como usted bien decía en su introducción, este no es un fenómeno que atañe solo al Perú. Ajá. Es un fenómeno que se observa internacionalmente, y lo que estamos viendo desde mi punto de vista, y tomando las expresiones de precisamente una antropóloga muy prestigiada que ha estudiado el caso de Honduras y ha publicado un trabajo sobre esto, estamos viendo a un fenómeno de corrupción, pero como sistema operativo. Es decir, ya la corrupción no se limita y escapa a la acción de personas innobles, de personas que actúan delictivamente, criminalmente, mala fe, etcétera, sino que es un sistema en sí mismo, es el sistema operando, y que, como usted bien lo señala también, no solo atañe a un sector del Estado, sino a varios ámbitos de este, y por supuesto de la sociedad. Eso es más complicado de erradicarlo desde mi punto de vista. Ahora, pero para erradicar, lo primero es hay que caracterizar debidamente cuál es el fenómeno. Sí. Y estos audios que se han revelado ayudan muchísimo para no solo ver las conexiones, sino el accionar. ¿Qué es esta red? Porque, digamos, lo que pasó en los 90 era una red criminal montada desde el Estado para hacer que el dictador se quedara todo el tiempo posible y que todo se acondicionara con ese fin, ¿no? Digamos, va a decirlo en términos más generales. ¿Esta qué es? Digamos, usted dice, claro, una estructura que ha penetrado distintas instancias, pero ¿para qué? ¿Qué era? O sea, digamos, ¿qué servicios ofrecía y a quiénes? Sí, bueno, en primer lugar hay que decir que la corrupción que usted describe a partir de los años 90 es una corrupción que en el ámbito judicial se asienta muy bien, porque ya el ámbito judicial estaba bastante corrupto. Y se lo puedo decir con conocimiento directo y con autoridad, porque yo he trabajado en el Centro de Investigaciones Judiciales de la Corte Suprema y he visto directamente el comportamiento de los magistrados en particular, y también, por supuesto, de fiscales, pero sobre todo de los magistrados en el ámbito de la Corte Suprema. Y lo que he observado desde entonces, estamos hablando de los 80, y lo que veo que sigue aún más enraizado y más instalado en el 2018, son redes al servicio de intereses particulares que han pervertido totalmente el sistema de justicia, han pervertido la función judicial para servir a diversos intereses de todo tipo. Hoy nos rasgamos las vestiduras, ¿no? Porque, claro, es grotesco lo que se escucha en los audios, que ha develado IDL y Panorama, etcétera. Pero estos
quienes de alguna manera estamos vinculados al sistema de justicia, lo conocemos como es digamos, el día a día, la dinámica, por así decirlo, lamentablemente normal en el sistema de justicia. Y lo que pasa es que por supuesto que hay jueces decentes y hay fiscales decentes, pero o no han tenido otra opción más que convivir con esa corrupción, o deliberadamente han convivido con ella. Ajá. Y en el ámbito de la Corte Suprema, yo creo que ese diagnóstico es mucho más grave, porque quienes sí tenían la posibilidad, en primer lugar, de decir que había corrupción en el Poder Judicial y particularmente en la Corte Suprema, no lo dijeron. Ajá. O sea, tenía la impresión entonces, de las dos alternativas que tenían, optaron por la segunda, una convivencia, en un caso podía terminar siendo hasta cómplice, porque hace bien, y yo le agradezco muchísimo a Hinojosa Pariachi, que el día de ayer en una entrevista ha dicho que, por ejemplo, nosotros en el IDL, él dice que lo perseguíamos hace 7 años, o sea, es decir, por lo menos hace 7 ya sabíamos quién era Hinojosa Pariachi, y lo decíamos y lo denunciábamos, y íbamos al Consejo de la Magistratura. ¿Y nadie hacía caso? No había la cobertura que hay hoy día en todos los medios de comunicación, porque no había el audio, ¿no es cierto? Pero para avanzar hay que resolver dos preguntas que parecerían muy sencillas, pero son complejas, y les pregunto cómo hacemos. ¿Quiénes hacen los cambios? Y la segunda es cómo se hacen, porque ya estamos en ese momento. Creo que más o menos ya se sabe que es una red de corrupción, usted lo ha descrito bastante bien. Sí. ¿Cómo estamos avanzando en él? ¿Quiénes lo hacen? El presidente creó una comisión de alto nivel que hoy día le entrega, o ayer creo que le entregó ya los lineamientos que plantea. Pero lo tiene que hacer el Ejecutivo, el Congreso también lo tiene que hacer, el Judicial lo tiene que hacer. ¿Y cómo? ¿Por dónde van sus reflexiones? Sí, bueno, estamos hablando en el ámbito de la corrupción judicial, de un fenómeno que se remonta fácilmente hace 30 años. Y cuando hablamos de las intenciones de cambiar este fenómeno, estamos refiriéndonos a un marco temporal de fácilmente 18 o 20 años. Y en eso hay que recordar los esfuerzos que se hicieron en el año 2002, con el Acuerdo por la Justicia, en el año 2004 por el Serejuz, el Acuerdo Nacional por Justicia más adelante, pero todos fracasaron. Y sin embargo contuvieron elementos esenciales que hoy, creo yo, son los que tienen que actuar, y son la referencia, entre comillas, a lo que es lo que se denomina como sociedad civil. Es decir, mientras los ciudadanos no se manifiesten como se han manifestado de forma clara y rotunda, este sistema va a seguir operando. Respecto por supuesto, de la decisión del presidente de la República, hay que reconocer que es una buena decisión. El presidente de la República, desde mi punto de vista, adoptó 3 buenas decisiones. En primer lugar, esta que usted comenta. En segundo lugar, esta combinación prácticamente al Congreso de la República para que se pronunciara sobre el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, y la designación de un ministro de Justicia que, más allá de cuestionamientos que me parece están en el ámbito de sus relaciones familiares y personales, es una buena designación. Lo que ha hecho el ministro de Justicia respecto de la designación del fiscal de la Nación es una cosa inédita. No se había visto en los últimos tiempos en el país. Entonces, yo creo que esas 3 iniciativas son correctas. Sin embargo, la comisión, desde mi punto de vista, tiene una debilidad intrínseca, y es ¿cuál es? Bueno, mire, en primer lugar se suma a los esfuerzos que he narrado del 2002, 2004, 2014, y por ejemplo, si a esto le añadimos la Comisión de Integridad Presidencial, vemos en realidad que las comisiones han sido una magnífica excusa de los gobiernos para, de un lado, dar la impresión de que estaban haciendo algo, y de otro lado, reforzar el problema. Entonces, más allá de la buena voluntad de los ese es un aspecto. El otro aspecto es, desde mi modesto punto de vista, y reconociendo el valor intrínseco que tienen los individuos que están convocados allí, la verdad es que, ojo, no se van a estar prestando a una jugada política perversa que en última instancia vaya a reforzar este sistema de corrupción. De acuerdo. De otro lado, hay un puede terminar siendo la coartada perfecta para decir ahí estamos avanzando, cuando en la práctica no se ha hecho nada significativo. Y luego también hay que ser honestos, es decir, ahí están convocados, por ejemplo, 2 exdefensores del pueblo, por los cuales yo tengo el mayor aprecio, pero la verdad no conocen el fenómeno por dentro, no lo conocen de manera en sus particularidades
responsabilidades específicas, como tampoco el señor Wagner. Entonces, mire, yo creo que ahí, reiterando que son personas de gran prestigio, de gran integridad, sobre eso no puede haber duda, pero eso es un fenómeno muy complejo y que requiere, incluso, hablando ya de lo que usted me preguntaba, de intervención internacional de alguna forma. Sí. Ahora, doctor Antonio Maldonado, ¿podría correr esta comisión la misma suerte que la Comisión de Integridad que hizo en su momento Pedro Pablo Kuczynski? ¿Intuye usted que eso puede pasar? Yo creo que sí. Y creo que, más allá de la buena voluntad del presidente, creo que en el sector judicial deben haberse, yo creo, evaluado escenarios donde se ha buscado dentro del Poder Judicial una perspectiva de dar la impresión de que se está trabajando en un cambio serio, de hacer una movida, digamos, tomar una iniciativa que genere simpatías públicas y sociales, pero en el fondo, mire, yo creo que no hay una autocrítica sincera, es decir, aún los mejores magistrados de la Corte Suprema tendrían que autocriticarse, tendrían que decir por qué, sabiendo lo que pasaba, nunca dijeron nada. Es decir, la respuesta más educada que dio el Poder Judicial ante el intento criminal de destruir la política criminal de este país en materia de lavado de activos, fue convocar un pleno casatorio. Sí. Pero acá hay cosas mucho más graves. Y quienes estamos en el ámbito forense sabemos que estudios de abogados habían convocado esta iniciativa para destruir esa política criminal. De acuerdo, y eso es muy difícil no darse cuenta cuando no son muchos, y en el ámbito penal son muy pocos inclusive. O sea, digamos, muy cómodo quedarse callados. Y quedarse callados. Qué fácil quedarse callados. Y después, eso, ¿no? bajo la idea esta de la defensa institucional, hablar de la autonomía para impedir de que se hagan los cambios sustantivos. Es una oportunidad, de su punto de vista, importante lo que va a pasar hoy con la elección de el interino o la interina de aquí hasta diciembre en la Corte Suprema, y la elección de quién va a ser el presidente del Poder Judicial a partir de enero o diciembre próximo, porque esa puede ser una señal, ¿no? A ver quién entra. No, bueno, sin duda. Mire, creo que reitero que hay magistrados muy valiosos. Creo que, por ejemplo, Elvia Barrios me parece una excelente magistrada. Hay otras y otros, por supuesto, el doctor Prado, en fin, el propio San Martín, pero yo creo que la disyuntiva en la que está el Poder Judicial en este momento en el Perú es la disyuntiva que debe también plantearse el régimen político, y es que si no toman medidas para corregir de manera radical y drástica estos problemas, esta particular forma de presentarse la corrupción judicial, que no es más que lo mismo que hemos visto hace muchísimos años, simplemente hay un escenario en el cual puede pasar cualquier cosa, y en primer lugar el propio Estado de Derecho y la democracia estar en su más bajo nivel de legitimidad y por tanto de convivencia y de generación de confianza social, desde mi punto de vista. Ahora, doctor Antonio Maldonado, pero parecería, por lo menos en el ámbito del Congreso, que no van por una rectificación, sino por una ratificación de un comportamiento de la fuerza popular mayoritaria en el Parlamento en torno a su interpretación sobre cómo debe funcionar el sistema de justicia, porque quien probablemente sea el próximo presidente, el señor Daniel Salaverry. Daniel Salaverry es, recordarán nuestros oyentes, el que denunció a Pablo Sánchez pidiendo de que lo sacaran del cargo, no digamos sino por una clara vocación de librar de responsabilidad a quienes él está a su servicio, que son Keiko Fujimori y Joaquín Ramírez, ¿no? O sea, digamos, por ahí parecería que la señal no va por el lado de... Primero, debió más bien el Fujimorismo decir, oye, una mesa de oposición a nosotros, que bien, que vaya. No, han insistido, y encima con Salaverry. Y lo otro que quería decirle y preguntarle también junto con eso es la Fiscalía de la Nación. Gonzalo Chávez, ¿qué garantía da? ¿Y cómo se encamina esto, que es complejo? Porque hay serios cuestionamientos con él, hay algunas decisiones que ha tomado, pero digamos son insuficientes todavía para imaginar de que él puede hacer las cosas bien. Sí, don Glasser, respecto del primer problema, voy a reiterar lo que he expresado ya en innumerables veces, y hoy se presenta de manera más clara, y hay que decirlo con toda claridad. El enemigo más serio, el obstáculo más grave
para enfrentar los desafíos de la democracia en el Perú es el fujimorismo. Y esto hay que enfrentarlo de manera radical. La corrupción está en el régimen político heredado del fujimorismo, está en la propia mal llamada Constitución de 1993. Y hay que decirlo con claridad, acá los que primero traicionaron a la democracia en el Perú fue la Academia de Derecho Constitucional peruana, que se negó a plantear una reforma radical y profunda de esa mal llamada Constitución, que el día de hoy ha permitido toda la corrupción que hemos visto con Lavallato y Odebrecht S.A. Por tanto, yo creo que acá, a don Glatzer, hay un gran desafío para el presidente de la República, si es que quiere pasar a la historia y si es que quiere liderar cambios profundos en el país realmente. Y es el desafío de ejercer un liderazgo, y el liderazgo no tiene que ver con el presente, don Glatzer, tiene que ver con el futuro, y el futuro son los desafíos que presenta para el Perú, por ejemplo, por decir, los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. ¿Cómo vamos a poder cumplirlos el año 2030? ¿Vamos a poder llegar a ellos o no? ¿Cómo vamos a proteger nuestro país y los ciudadanos de esta anomia global que se presenta, por ejemplo, hoy en Nicaragua, en Venezuela, etcétera? Sí, y digamos, sin ir lejos, a la aspiración más inmediata que tenía el Perú de vincularse a la OSD, por ejemplo. Ahorita ya es chao OCDE, no hay manera, con ese sistema de justicia que tenemos y esta crisis, digamos, ya nosotros estamos rezados. Colombia ya nos ganó sin hacer tanto aspaviento, ahí hicieron las cosas diligentemente. Tengo que terminar preguntándole dos cosas: una, del Ministerio Público, central en la reforma y central en la persecución del delito, pero cuestionado severamente también a sus autoridades. Y la segunda es, quisiera que incorpore algunos elementos internacionales en materia de lucha anticorrupción que se podrían tomar prestados para este proceso. No sé si una comisión tipo la CICI, no sé, pero de repente algunos otros elementos o mecanismos. Uno, en el primer punto hay que decir que más allá de las explicaciones satisfactorias o no que ha dado el señor fiscal de la Nación, el doctor Chávarri, creo que el solo hecho de haber estado mencionado en audios que requieren investigación profunda y que revelan, por lo menos en casi todos, tráfico de influencias y sabe Dios que otros delitos graves, me parece que eso afecta seriamente el comportamiento institucional del Ministerio Público. Acá ya no se trata de la suerte del doctor Chávarri, no se trata del prestigio del doctor Chávarri, se trata del papel que el Ministerio Público debe cumplir en ese contexto. Y en ese escenario, me parece, lo lamento, porque Chávarri es mi compañero de promoción de San Martín, de un primer año que hice ahí. Ah, sí, ya no sabía. Y lamentablemente, nosotros también de San Marcos. ¿Así? Así es. En fin, es decir, en el año 73, junto con García Toma y otros. Bueno, García Toma estuvo aquí el lunes y me dijo que estudió, pero entonces usted ha sido compañero de no solo García Toma, de Chávarri, Edmundo Peláez. Por supuesto, y tengo en lo personal el más alto aprecio, pero digamos, no yo se también trata de ese tema. Yo a varios que he mencionado los conozco. Ahí nosotros aparece y no lo conozco. Las veces que hablaba ha sido cuando ha salido a llamado a replicar. Mi compañerito de carpeta en la promoción 1974 San Marcos. Sí. Pero más allá. Y ya desde esa época era del hermanito, todavía, eso lo he aprendido. Época, fíjese, en esa época como estudiante yo tengo un grato recuerdo de él. Era una persona muy seria, muy bien portada, muy estudioso. Lo que pasó luego, mire, yo creo que hay que atribuirlo no solo a las características personales de los involucrados, sino al propio comportamiento del sistema de justicia. Hay un sistema instalado, le vuelvo a repetir, que invita a ese comportamiento. Y para no dejar sin respuesta su otra pregunta, quizá, mire, hay muchas fórmulas, pero una de ellas que acabamos de protagonizar con un panel internacional de expertos independientes en El Salvador, cuando hemos evaluado la elección y la selección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Hay un informe que a invitación de la sociedad civil internacional, bajo el liderazgo de la Fundación para el Debido Proceso Legal, se ha emitido, y con mucho éxito, porque hemos cuestionado exactamente el sistema de elección corrupto de magistrados de la Sala de lo Constitucional en El Salvador, que significa un gravísimo revés en un contexto en el cual esa Sala Constitucional le ha dado a El Salvador y al mundo la nulidad de la amnistía perversa que impedía la investigación de violación. Lo que permite ahora, por consecuencia, también, que se investigue. Si me permite solamente decir que acá tenemos, pues, nuestro compatriota Diego García Sayán, que es relator de la ONU para independencia de los jueces. Y esperaría que se manifieste de alguna manera en esta crisis. Eso estamos esperando. Un día esto lo vamos a traer para que nos pueda dar su punto de vista. Doctor Antonio Maldonado, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Y bueno, va a haber oportunidad seguramente para seguir conversando en otro momento. Ojalá
ojalá, digamos, de cosas que sean más alentadoras que esta, porque ahora todo está comenzando. Vamos a ver cómo se mueve. Vamos a una pausa, regreso en un instante. Augusto Álvarez Rodríguez, y ya está en nuestros estudios y converso con él después de la pausa. Ya vengo.